¿Qué sucedería si una antigua traición desencadena una serie de eventos tan oscuros que ni el tiempo puede borrar? En la costa de Greyhaven, un faro solitario se convierte en el escenario de una terrorífica venganza que nadie pudo prever. 5 amigos, un secreto mortal y un espíritu que no descansará hasta obtener su justicia. ¿Te atreverías a entrar en el faro y descubrir el destino que les aguarda? Prepárate para una historia que te mantendrá al borde de tu asiento y te hará dudar de la seguridad de cualquier luz en la oscuridad. Bienvenidos a El fantasma del faro. En la remota costa de Greyhaven se alza un faro solitario, testigo silencioso de antiguas tragedias y oscuros secretos. Durante generaciones, su luz ha guiado a los marineros perdidos a través de las turbulentas aguas del océano, pero también ha sido testigo de horrores que han quedado grabados en sus muros de piedra como sombras del pasado. Entre estos, destaca la historia de Samuel, el guardián del faro cuyo destino se vio marcado por la traición y la venganza. Su espíritu, atormentado por la injusticia de su muerte, aún vaga entre los oscuros pasillos del faro, buscando redención o alimentando su sed de venganza. Y es en una oscura noche, cuando un grupo de valientes exploradores decide desafiar las leyendas que envuelven al faro, que las sombras del pasado volverán a cobrar vida, desatando un torrente de terror que los arrastrará hacia un abismo de pesadilla. Entre estos valientes exploradores se encontraba Emily, la hija de los traidores, quien ignoraba la verdad sobre la tragedia que había marcado el destino del faro. Acompañada por sus amigos, Emily se adentró en el faro con una mezcla de emoción y aprensión, ajena al oscuro destino que les aguardaba en su interior. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos y escaleras crujientes, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos, como si las mismas paredes del faro estuvieran impregnadas con el peso de las antiguas tragedias que habían ocurrido allí. Sin embargo, su curiosidad y valentía les impulsaban a seguir adelante, ignorando las advertencias silenciosas que les rodeaban. Y así, mientras la noche envolvía el faro en un manto de sombras, los exploradores se adentraban cada vez más en las entrañas del antiguo edificio, sin saber que pronto despertarían fuerzas oscuras que habían yacido dormidas durante demasiado tiempo. Continuemos con la historia. A medida que se adentraban más en el faro, los exploradores empezaron a experimentar fenómenos inexplicables, sombras que se retorcían en las esquinas, susurros que flotaban en el aire y la sensación de ser observados por ojos invisibles. Emily, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se aferraba con fuerza a la linterna, tratando de ignorar la creciente sensación de malestar que se apoderaba de ella. Sus amigos, aunque intentaban mantener la compostura, también mostraban signos de nerviosismo, sus miradas nerviosas recorriendo los oscuros pasillos en busca de alguna señal de peligro. De repente, un sonido siniestro resonó en el silencio de la noche, haciendo que todos se detuvieran en seco. Era un lamento, un eco de dolor y sufrimiento que parecía emanar de las mismas entrañas del faro. Emily sintió un nudo en el estómago mientras miraba a su alrededor, buscando desesperadamente el origen del sonido. Fue entonces cuando lo vio, una figura pálida y etérea, parada en el final del pasillo, con los ojos brillando con una luz sobrenatural. Era Samuel, el guardián del faro, su rostro retorcido por la ira y el dolor. Con un gesto amenazador, extendió una mano huesuda hacia ellos, emitiendo un susurro inquietante que parecía surgir de las mismas profundidades del infierno. Los exploradores retrocedieron, paralizados por el terror, mientras Samuel se acercaba lentamente, su presencia envolviéndolos en una oscuridad más profunda que cualquier noche marina. Mis disculpas por eso. Aquí está la continuación con un desenlace más terrorífico y oscuro. Emily y sus amigos, todavía sacudidos por lo que acababan de vivir, intentaron apresurarse hacia la salida del faro. Sin embargo, a medida que avanzaban, se dieron cuenta de que la estructura parecía haberse transformado, como si el faro mismo estuviera intentando atraparlos en su interior. Pasillos que antes eran familiares ahora se extendían en direcciones imposibles, y las escaleras parecían no tener fin. Jake, el más escéptico del grupo, fue el primero en notar algo extraño. En un rincón oscuro, encontró símbolos tallados en las paredes, antiguos y ominosos, que emitían un brillo tenue. Estos son símbolos de protección, o quizás de maldición, murmuró, reconociendo algunos de sus estudios esotéricos. El grupo se detuvo para examinarlos, tratando de encontrar alguna pista que pudiera ayudarlos a escapar. Mientras estudiaban los símbolos, una oleada de frialdad llenó el aire, y la figura de Samuel reapareció, pero esta vez más tangible y real.
Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y furia. Emily sintió un dolor punzante en su cabeza y cayó de rodillas, siendo arrastrada a un flashback perturbador, la noche en que Samuel murió, pero esta vez con todos los detalles horrendos amplificados. Vio a su madre, Clara, con el arma en la mano, lágrimas corriendo por su rostro mientras disparaba a Samuel, y a Richard, su padre, corriendo hacia la puerta, dejando atrás a su mejor amigo para morir solo. Emily gritó al regresar a la realidad, sus amigos tratando de ayudarla a levantarse. «Tenemos que salir de aquí, ahora», exclamó, sabiendo que el tiempo se estaba agotando. Los fenómenos paranormales se intensificaron, las puertas se cerraban con fuerza, los objetos volaban por los aires, y sombras grotescas acechaban en cada esquina. Sarah, presa del pánico, intentó abrir una ventana, pero una fuerza invisible la levantó y la arrojó contra la pared. Alex corrió hacia ella, pero antes de poder llegar, una figura sombría lo tomó por el cuello, levantándolo del suelo. Emily y Jake solo pudieron ver cómo la vida se escapaba de los ojos de su amigo. La desesperación se apoderó del grupo. Mac intentó abrir la puerta principal, pero una fuerza oscura lo arrastró hacia las profundidades del faro. Los gritos de Mac se apagaron rápidamente, dejando a Emily y Jake solos en la oscuridad. Emily, ahora más decidida que nunca, recordó las palabras de su madre en el flashback. «Perdónalo, libera su alma», resonaban en su mente. «Jake, tenemos que hacer algo que Samuel nunca esperaría. Tenemos que ofrecerle paz». Con miedo pero con resolución, Emily y Jake se dirigieron hacia el centro del faro, donde encontraron el diario de Samuel. Leyeron en voz alta las últimas palabras de Samuel, rogando por paz y comprensión. Emily, con lágrimas en los ojos, habló al espíritu de Samuel. «Te perdono. Siento el dolor que te causaron mis padres. Por favor, encuentra la paz». Pero en lugar de apaciguarse, la figura de Samuel se distorsionó, volviéndose aún más aterradora. «Paz. ¿Crees que puedes borrar años de tormento con palabras vacías?», rugió el espíritu, su voz resonando como un trueno. El faro se estremeció y comenzó a desmoronarse. El perdón no era suficiente para saciar la sed de venganza de Samuel. Una fuerza invisible lanzó a Jake contra una pared, dejándolo inconsciente. Emily gritó, pero no había escapatoria. Las sombras la envolvieron, tirándola al suelo. Samuel se acercó, su rostro torcido por el odio. «Tu linaje pagará por la eternidad», susurró, y con un gesto, el faro colapsó sobre sí mismo, sepultando a Emily y sus amigos en una tumba de piedra y oscuridad. A la mañana siguiente, los pescadores locales encontraron el faro en ruinas, sus paredes derrumbadas y sus piedras esparcidas por la costa. No había rastro de Emily y sus amigos. Los habitantes de Greyhaven se estremecieron al recordar las leyendas, convencidos de que el faro estaba maldito para siempre. El espíritu de Samuel, aún insatisfecho, seguía rondando las ruinas, esperando a nuevas almas incautas que osaran desafiar su dominio. El faro de Greyhaven se convirtió en un símbolo de muerte y desesperación, un recordatorio de que algunas almas nunca encuentran la paz, y algunos lugares nunca deben ser perturbados. La historia del faro de Greyhaven nos recuerda las profundas consecuencias de la traición y la ira no resuelta. El guardián del faro, Samuel, era un hombre dedicado a salvar a otros, pero fue consumido por el dolor y la venganza tras el engaño de sus seres queridos. Su espíritu, atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, se convirtió en un símbolo de cómo las emociones negativas pueden perpetuarse más allá de la muerte. La tragedia de Emily y sus amigos nos advierte sobre los peligros de ignorar el pasado y las fuerzas que no comprendemos. La curiosidad y el deseo de emociones fuertes pueden llevarnos a enfrentarnos con horrores que están más allá de nuestra comprensión y control. La historia nos insta a reflexionar sobre el poder destructivo del rencor y la importancia de la paz interior. El faro, que una vez fue un símbolo de esperanza y guía, se transformó en un lugar de desesperación y muerte, enseñándonos que los lugares y las personas pueden ser irrevocablemente cambiados por las acciones del pasado. En última instancia, la historia de Samuel y el faro de Greyhaven es una advertencia de que algunas heridas nunca sanan y algunos espíritus nunca encuentran descanso.